Médicos, ¿cómo están? Continuamos con nuestros temas para el ENARM 2024 en la sección de Top 20 temas para el ENARM. Continuamos con ginecología en el día de hoy con enfermedad pélvica inflamatoria, uno de los temas más preguntados año con año y el 2023 no fue la excepción. Entonces, vamos a revisar este tema. Se define, de acuerdo a la guía de práctica clínica, como un síndrome clínico que consiste en dolor abdominal bajo, flujo vaginal y que se presenta por la infección ascendente de gérmenes procedentes del cérvix, con mayor incidencia en las mujeres con prácticas sexuales de riesgo, con un espectro desde muy leve hasta potencialmente letal. Y este va a incluir endometritis, parametritis, salpingitis, oforitis, absceso tubo-ovárico y también peritonitis. Estas van a estar relacionadas al espectro de la enfermedad y la presentación puede ser subclínica en muchos casos, asintomática e incluso puede llegar a una infección grave que puede amenazar la vida. Las secuelas incluirán dolor pélvico crónico, embarazo ectópico, así como infertilidad. Hay definiciones que debemos conocer sobre la enfermedad pélvica inflamatoria y que se han llegado a preguntar en el ENARM. Tenemos el caso sospechoso y el caso definitivo. Consejo de siempre, caso sospechoso es que tú tienes sospecha clínica, pero no confirmación por laboratorio o por gabinete. Y un caso definitivo es cuando tienes la sospecha clínica y aparte la confirmación por tu laboratorio o gabinete. Entonces, un caso sospechoso es toda mujer que presente dolor abdominal bajo con o sin síntomas acompañantes, mientras que un caso definitivo será toda mujer que presente dolor abdominal con o sin síntomas agregados, así como un cultivo de secreción vaginal, y ese debe ser positivo a Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, gram negativos, anaerobios o streptococos. En cuanto a la epidemiología, de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica y la norma oficial mexicana, es una infección de transmisión sexual. El 75% de los casos va a ser una infección polimicrobiana. El 13.7% de los casos va a ser por Neisseria gonorrhoeae, mientras que el 11.4% va a ser por Clamidia trachomatis. Aquí es donde tenemos nuestra anotación de la Guía de Práctica Clínica, la cual es aquí directamente obtenido de la guía, nos reporta que en la población de nuestro país, la prevalencia de 13.7% y 14.3% para IgG e IgA respectivamente son para la detección de Neisseria gonorrhoeae, mientras que la prevalencia de la detección de clamidia será entre un 11.4 y un 4.4 respectivamente para la IgG y la IgA. Por lo tanto, y esto lo debes recordar, para el ENARM, la causa más frecuente de enfermedad pélvica inflamatoria va a ser Neisseria gonorrhoeae. La literatura americana dice que es Clamidia trachomatis, pero siempre recuerda que para el ENARM en México, la causa más frecuente va a ser por Neisseria gonorrhoeae. Otra pregunta que a veces se hace y es un poquito difícil es ¿cuál es el agente asociado a enfermedad pélvica inflamatoria y el uso de dispositivo intrauterino? Y la respuesta es actinomyces israelí. Los factores de riesgo, de acuerdo a la guía de práctica clínica, hay que recordar que primero, la enfermedad pélvica inflamatoria va a ser una de las principales causas de morbilidad en mujeres de edad reproductiva y se está asociando a embarazos ectópicos e infertilidad. Los factores de riesgo más importantes para presentar enfermedad pélvica inflamatoria son enfermedades de transmisión sexual, múltiples parejas sexuales, prácticas sexuales de riesgo, una edad menor de 25 años, o sea que es más frecuente y que en los casos clínicos justamente nos aparezcan mujeres menores de 25 años que refieran prácticas sexuales de riesgo o múltiples parejas sexuales. También se asocia inicio de vida sexual temprana, antes de los 18 años, así como antecedentes ya de enfermedad pélvica inflamatoria. Y los factores protectores, de acuerdo a la guía de práctica clínica, son únicamente anticonceptivos hormonales orales. Entonces, esta es una pregunta potencialmente preguntable. ¿Cuál es un factor protector para la enfermedad pélvica inflamatoria? Anticonceptivos hormonales orales. En cuanto al cuadro clínico, tenemos varios datos importantes. El más frecuente, con hasta un 90% de los casos, que fue pregunta del ENARM 2022, es el signo o síntoma más frecuente para la enfermedad pélvica inflamatoria, dolor abdominal
bajo, con hasta un 90% de las pacientes lo van a referir. También nos pueden referir dispareunia, leucorrea, hasta en un 70% de los casos, que va a ser verde o amarillenta y va a ser espumosa, es purulenta y se puede asociar justamente a Neisseria gonorrhoeae o a Clamidia trachomantis. También va a presentar sangrado transvaginal anormal, fiebre y se asocia hasta en un 30% de los casos con el uso del dispositivo intrauterino. Esos son los datos que tienes que recordar. Los más importantes son dolor abdominal bajo en un 90% de los casos, leucorrea en un 70% de los casos y se asocia al uso de dispositivo intrauterino hasta en el 30% de los casos. Y tienes que saber que esto es más frecuente durante las primeras 3 semanas posterior a la colocación del dispositivo. Posteriormente es muy raro. Refiriéndonos al cuadro clínico, la guía de práctica clínica nos refiere que al examen ginecológico se debe realizar un examen bimanual en la población sexualmente activa con riesgo de enfermedad de transmisión sexual y dolor pélvico, en busca de uno o más criterios en el examen pélvico, y estos son los que tienes que buscar en tu exploración física. Ya te refirió la paciente que tiene dolor abdominal bajo y leucorrea. Ahora lo que tú tienes que encontrar para completar tu sospecha clínica de enfermedad pélvica inflamatoria es dolor a la movilidad del cervix. Tú tienes una paciente en edad reproductiva con dolor a la movilidad del cervix, dolor abdominal bajo, leucorrea y fiebre, ya la tienes. Es una enfermedad pélvica inflamatoria hasta que no te demuestren lo contrario. Otras que se pueden asociar son dolor uterino y dolor anexial. Justamente de aquí viene la tríada clásica para la enfermedad pélvica inflamatoria, la cual incluye fiebre, palpación de masa anexial y dolor a la movilización del cérvix. Esta es una de las que tienes que apuntar sí o sí en tu post-it, en tu libreta de anotaciones o en tus notas, porque esta se pregunta y es la clave directa para detectar una enfermedad pélvica inflamatoria. Acuérdate, fiebre, palpación de masa anexial y dolor a la movilización del cérvix. Tenemos una clasificación que va de leve, moderada y grave o severa. De acuerdo a la guía de práctica clínica, el grado 1 o leve es aquella enfermedad pélvica inflamatoria que no está complicada, que no tiene masa anexial, ni tampoco datos de abdomen agudo, ni irritación peritoneal. La de grado 2 o moderada es aquella que es complicada por la presencia de masa anexial o un absceso que involucra trompas y o ovarios, con o sin signos de irritación peritoneal. Y finalmente, el grado 3 es aquella que está diseminada a estructuras extrapélvicas e incluye absceso tubo-ovárico roto o pelviperitonitis o con datos de respuesta sistémica. Muy bien, médico. Ahora recuerda que para sospechar de los datos de respuesta inflamatoria sistémica son los de siempre: taquicardia, taquipnea, fiebre o hipotermia y también leucocitosis o en su defecto leucopenia. Acuérdate que leucocitosis son más de 12.000 leucos y leucopenia menos de 4.000 leucos. El diagnóstico, si bien puede ser clínico, nos tenemos que apoyar también de otras cosas para corroborar que efectivamente es una enfermedad pélvica inflamatoria y que no estamos ante otra situación de abdomen agudo. Muy bien. Entonces, el diagnóstico. En las mujeres con vida sexual activa con sospecha de enfermedad inflamatoria pélvica, en caso de contar con el recurso, se recomienda realizar un frotis con tinción de Gram, donde obviamente vamos a encontrar los diplococos Gram negativos que van a ser intracelulares y van a estar directamente en los neutrófilos. Y si lo cultivamos, vamos a obtener Neisseria gonorrhoeae. Acuérdate que este cultivo se tiene que hacer en Taller Martin. Y si no, pues podemos realizar inmunofluorescencia positiva y en este caso detectaríamos a Clamidia trachomantis. Muy bien. Eso por el lado del diagnóstico. O sea, tenemos nuestra triada, pero también debemos corroborar que efectivamente tengamos el agente infeccioso. Sin embargo, el gol estándar, de acuerdo a la guía de práctica clínica, va a ser la laparoscopía. Aquí tenemos tal cual la captura de la guía, donde nos refiere que se considera a la laparoscopía como el estándar de oro para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica y también de utilidad para el diagnóstico diferencial de enfermedades como, y ese es el diagnóstico diferencial, y las que tienes que sospechar también cuando te encuentres una mujer con dolor abdominal en edad reproductiva: embarazo ectópico, tumoraciones anexiales y la más difícil, apendicitis aguda. Entonces, por eso siempre les referimos que en mujeres en edad sexual activa
con dolor abdominal, lo primero que hagan es realizar una prueba de embarazo, porque lo más probable es que sea un embarazo ectópico. Ya después, dependiendo qué encuentres en exploración física, si te dicen que tiene dolor abdominal, nada más que se irradia hacia allá, puedes pensar en apendicitis. Pero si te dice que tiene dolor a la movilización del cérvix, sí o sí es una enfermedad pélvica inflamatoria. Esa es una pregunta que siempre se hace en exámenes, tanto del ENARM como de selección, como del Ceneval, como de cada que te puedan preguntar. Y es un síndrome rarísimo, sin embargo, yo ya lo pude ver, incluso ahora que soy residente de interna. Pero bueno, ese es el famosísimo síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, el cual es una perihepatitis producida por una peritonitis y esta es secundaria a la enfermedad inflamatoria pélvica. En esta se van a encontrar adherencias entre la pared abdominal y también la superficie hepática y tiene la famosísima imagen en cuerdas de violín, que es la que estás observando acá. Entonces, si te preguntan cuál es el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, acuérdate que es una peritonitis secundaria a enfermedad inflamatoria pélvica. Son adherencias entre la pared abdominal y la superficie hepática y son las famosas imágenes en cuerdas de violín. Esta pregunta fue del ENARM 2021 que me tocó a mí y también del 2022. Por ultrasonido también tenemos que encontrar ciertos datos. De acuerdo a la guía de práctica clínica, la ecografía pélvica transvaginal auxilia al diagnóstico de la EPI al encontrar los siguientes datos. Tenemos engrosamientos o colecciones en el interior de las trompas de falopio, donde podemos encontrar o no líquido libre en fondo de saco. Y con el estudio Doppler también aumentamos la sensibilidad y especificidad. Obviamente, como es un área inflamada e infectada, pues va a tener aumento de la vascularidad con el estudio Doppler. Y justamente aquí estamos observando en las imágenes de ultrasonido cómo tenemos un absceso pélvico en esta imagen de arriba, que es este de acá, y los múltiples abscesos ováricos que vemos en la imagen de acá. Muy bien. Ahora, lo importante, la pregunta que siempre nos hacen y siempre nos equivocamos, o al menos yo siempre me equivocaba cuando hacía el simulador. El tratamiento ambulatorio para la enfermedad leve o moderada. Primero que nada, recordemos lo que nos dice la guía de práctica clínica. El tratamiento empírico de la enfermedad inflamatoria pélvica debe iniciarse en todos los casos sospechosos, que incluyen mujer joven menor de 24 años, que sea sexualmente activa y que tenga riesgo de presentar enfermedad de transmisión sexual y con dolor pélvico con uno o más criterios en el examen pélvico que ya revisamos anteriormente, ¿no? Que son dolor a la movilidad del cérvix, dolor uterino y dolor anexial. Entonces, ahora sí, de acuerdo a la guía de práctica clínica, el tratamiento en pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria leve a moderada, con tratamiento ambulatorio, se sugiere algunas de las siguientes alternativas y están ordenadas de acuerdo a el tratamiento de primera, segunda y tercera elección. Acuérdate que el tratamiento de primera elección es el mejor, es el que tienes que responder siempre que te hagan la pregunta, a menos que te especifiquen que es alérgico a este o que no cuentan con ello. De acuerdo a la guía de práctica clínica, entonces, ofloxacino, 400 miligramos vía oral cada 12 horas, es el tratamiento de primera línea para enfermedad pélvica inflamatoria. En segundo lugar, tenemos levofloxacino, 500 miligramos al día por 14 días, más metronidazol, 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Ofloxacino también es durante 14 días. Y finalmente, el tratamiento de tercera línea es clindamicina, 450 miligramos vía oral cada 6 horas por 14 días. Ofloxacino no está disponible en el servicio de salud pública, pero es el tratamiento de primera línea de acuerdo a la guía de práctica clínica. Si no contamos con ofloxacino, la respuesta correcta entonces como tratamiento de segunda elección sería levofloxacino, 500 miligramos al día por 14 días, más metronidazol, 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Pero recuerda que es el de segunda elección. Ahora, se viene el tratamiento hospitalario para la enfermedad severa. En pacientes hospitalizadas con enfermedad inflamatoria pélvica, que ya acuérdate es la severa, la que ya tiene disfunción orgánica y criterios de SIRS, el tratamiento de primera línea es ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, más doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días, más metronidazol, 400 miligramos cada 12 horas por 14 días. Si tú te das cuenta, ese es el tratamiento para Neisseria gonorrhoeae por parte de la ceftriaxona
Clamidia trachomantis por parte de la doxiciclina y metronidazol como tratamiento para microorganismos anaerobios. Entonces, por eso esta es la combinación y es el tratamiento de primera línea para el paciente hospitalizado. Esta también es una diferencia importante. Tratamiento de primera línea para el paciente ambulatorio con EPI leve a moderada o fluoxacino 400 miligramos de oral cada 12 horas por 14 días. Tratamiento hospitalario para enfermedad inflamatoria pélvica severa, ceftriaxona 250 miligramos más doxiciclina 100 miligramos de oral cada 12 horas por 14 días más metronidazol 400 miligramos cada 12 horas por 14 días. Tratamiento de segunda línea para el paciente hospitalizado. Clindamicina IV 900 miligramos cada 8 horas más gentamicina 2 miligramos por kilo, dosis inicial y posteriormente 1 miligramo, 1.5 miligramos por kilo cada 8 horas. Sin embargo, esta puede ser sustituida por una dosis única al día seguida de clindamicina oral o doxiciclina con metronidazol. El mismo esquema de arriba, 100 miligramos de oral cada 12 horas y el metronidazol 400 miligramos cada 12 horas. Tercera línea, cefotetán 2 gramos IV cada 12 horas más doxiciclina 100 miligramos de oral cada 12 horas por 14 días. Muy bien. Entonces recuerda, tratamiento de primera línea en el paciente o la paciente hospitalizada con EPI severa, ceftriaxona 250 miligramos intramuscular más doxiciclina 100 miligramos bioral cada 12 horas por 14 días, más metronidazol 400 miligramos cada 12 horas por 14 días. Perdón que sea tan repetitivo, pero yo te juro que esta te va a venir en tu ENARM, entonces este es un punto que ya tienes para ese examen. El tratamiento quirúrgico es algo que apenas si habla la GPC, pero también tienes que saber que existe. Se debe considerar el tratamiento quirúrgico si la paciente presenta una fiebre persistente. El más importante probablemente falla de tratamiento antibiótico hospitalario, 48 o 72 horas sin respuesta, que se va a referir justamente a que no mejora la fiebre o no mejoran las células inflamatorias. También en caso de que la paciente presente peritonitis o un absceso roto, quizás es demasiado obvia, y también en casos de abdomen agudo. En el tratamiento quirúrgico se sugiere exploración más histerectomía total más salpingoforectomía bilateral en los casos graves, o sea que tenga choque séptico y también que la paciente presente paridad satisfecha. La guía no es muy específica en el caso de que la paridad no esté satisfecha, pero pues se puede hacer exploración y también lavado quirúrgico y valorar. Sin embargo, lo más probable es que de todas formas termine en histerectomía. También una nota de la guía de práctica clínica. Se debe considerar falla al tratamiento a la recurrencia de los síntomas dentro de los 10 a 14 días de completar el tratamiento con antibióticos. Y en este caso se recomienda enviar a segundo nivel para su reevaluación. Muy bien. Entonces, eso es todo. Vamos a revisar los puntos para llevar a casa. Recuerda respecto a la enfermedad pélvica inflamatoria y recuerda que prácticamente estos puntos toditos te los tienes que aprender o colocar en tus post-its o en tus notas. El dolor abdominal bajo es la manifestación clínica más frecuente en la EPI. Recuerda que la etiología más común en México va a ser por Neisseria gonorrhoeae. Recuerda que son criterios de referencia a segundo nivel la incapacidad de seguimiento o la intolerancia al tratamiento vía oral o que la paciente pues prácticamente esté grave con datos de abdomen agudo. Recuerda que si tú realizas una especuloscopía vas a encontrar una secreción verde amarillenta que va a ser fétida y va a ser espumosa. Esta frecuentemente se va a asociar a clamidia o a gonorrea. Una muy importante, el síndrome de Fitch-Hugh-Curtis es una complicación y consiste en una perihepatitis con adherencias en forma de cuerdas de violín. También recuerda que el tratamiento de primera línea ambulatorio va a ser el ofloxacino. Recuerda que la secuela más frecuente es el dolor pélvico crónico y después el presentar mayor riesgo de embarazo ectópico. Muy bien. Recuerda que hasta el 25% de las pacientes presentará esterilidad por la enfermedad pélvica inflamatoria. Recuerda que los anticonceptivos orales son un factor protector y recuerda que el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria por DIU es únicamente 3 semanas posteriores a la colocación del dispositivo. Posteriormente, el riesgo disminuye muchísimo y recuerda que es por actinomyces israelí.
Y listo, médico. Eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden estar al pendiente porque seguimos con nuestro top 20 de clases fundamentales para el ENARM 2024. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video.